10 de la noche en vivo, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 4D en esta previa a las fiestas, en esta previa de Navidad. Estamos rápidamente en vivo con un móvil de A24 en la quinta presidencial de Olivos. El presidente llamó a parte de su gabinete, prácticamente están todos los ministros allí en una cumbre por fin de año, por la Navidad. Pablo Ponzón en el lugar. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. A ver si lo recibo a Pablo. Bueno, no lo estoy recibiendo a Pablo Ponzone. Reiteramos, el presidente, su gabinete, en una cena, en una convocatoria de fin de año y sobre todo en un gesto político bastante importante, teniendo en cuenta las versiones que hay y esta idea de presentar hacia adentro del gabinete unidad después de todo lo que se dijo en base a aquella declaración de Cristina Fernández de Kirchner en justamente en el Estadio de La Plata, con el propio presidente y parte del gabinete a metros. Ya en minutos cuando lo recuperemos me avisan, voy a ir en vivo con Pablo Ponzón allí a la puerta de la quinta presidencial. Ezequiel, ¿cómo te va? Mucho contenido político acá, ¿no? Muy buenas noches, Facundo. Sí, un fuerte gesto del presidente. Vos sabés que la única vez que se reunieron todos los ministros fue con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, donde ahí sí hubo una arenga a mitad de año, alrededor de junio, donde hubo una arenga a que salgan a defender la gestión. Sí. Pero desde que la pandemia se instaló como tal, no tenemos una cumbre de esta envergadura donde el presidente invita a todos sus ministros, inclusive, Facu, a los que el kirchnerismo viene cuestionando. Por ejemplo, la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Marcela Lozardo, que en las últimas horas fue el epicentro de versiones y rumores de todo tipo. La figura está puesta ahí, ¿no? Está puesta ahí Marcela Lozardo, además porque tiene el área de justicia, un área donde el kirchnerismo, en especial la vicepresidenta, hace especial hincapié, pero también, Facu, otros personajes como Gustavo Vélez, por ejemplo, que es un hombre muy cercano al presidente. Guardate esa información porque es una noche muy política, con muchos datos. Ahora sí, en vivo, Pablo Ponzón desde la puerta a la quinta presidencial. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Facundo. Así es, una reunión de alguna manera sorpresa y de completo respaldo a todos los ministros del gabinete por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien está de alguna manera agasajando a todo este grupo de ministros y también a sus principales colaboradores. Mucho va a haber para el análisis porque, recordemos, es un apoyo contundente para todos los ministros y también, por supuesto, de alguna manera, una celebración por lo que va a venir el principio de las vacunas, la primera llegada de estas 300.000 dosis. Seguramente esto se va a celebrar aquí en la Quinta de Olivos. Fuerte respaldo a los ministros después de una semana muy polémica al respecto, después del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, ahí está Pablo Ponzón y nos quedamos. Pablo, por supuesto, quizás si algún ministro sale temprano podemos escuchar alguna reflexión. Ahora, políticamente, Ezequiel, decíamos, una cena de alto voltaje político, de alto intento también de generar una unidad por parte del gabinete frente a las versiones y a un fin de año plagado de versiones y rumores de cambio de gabinete, ¿no? Así es, Facu. A ver, versiones que se acrecentaron, te diría, en el último mes, básicamente con aquella carta, en realidad, de la vicepresidenta, donde habla de funcionarios que no funcionan. Sí. Y luego vino lo que vos recién nombrabas al comienzo del programa, Facu, en el Estadio Único de La Plata, diciéndole a los funcionarios que vayan para adelante, que el que no tenga ganas, que se busque un mejor trabajo. Yo recién te nombraba a Gustavo Vélez, sí, y a Marcela Lozardo, ministra de Justicia. Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos. ¿Son los dos apuntados por el kirchnerismo? Yo te diría que son dos de los apuntados, pero te quiero agregar dos nombres más importantes. ¿No sumás a Ginés González García ahí? Del lado del kirchnerismo, no. Más bien te diría que con Ginés hay un problema más generalizado, con algunos desaciertos de gestión, algunas declaraciones. Pero no te lo pondría a Ginés en esto, pero sí te nombraría al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que es un hombre de mucha confianza, más de 20 años de amistad. Estás mencionando a Marcela Lozardo y al ministro Moroni, que prácticamente estudiaron junto al presidente, se recibieron. Más de 20 años de amistad. Muchas relaciones. Vélez igual. Vélez vuelve del exterior a trabajar con Alberto Fernández. Y ni hablar Marcela Lozardo, su histórica socia en el estudio jurídico. Y atención, Facu, con el nombre de alguien que además conoces y que lo hemos entrevistado muchas veces, que es Nicolás Trota, el ministro de Educación. ¿También está apuntado? Está apuntado el ministro de Educación, Nicolás Trota, también, que otro hombre muy cercano al presidente. Estamos hablando acá, Facu, y ahí te diría que es
el eje central de por qué vemos una cena y un apoyo explícito esta semana del presidente, te diría, como nunca antes a su gabinete. Siempre en general Alberto Fernández fue reacio. Fíjate que no cambió prácticamente a nadie en el gabinete, solamente se fue el titular del Banco Central y también la titular del ANSES. Claro, exactamente. Cuando fue todo el escándalo de los jubilados, se terminó yendo Vanoli. Pero la verdad es que prácticamente no hubo cambios y Alberto Fernández no es muy adepto a grandes cambios de gabinete. Te decía, Nicolás Trota, un hombre muy cercano a él, y después el nombre que apareció también en las últimas horas, que es Felipe Solá. Felipe Solá, el canciller. Bueno, que fue el único integrante del gabinete que puntualmente contestó a la última declaración de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la vicepresidenta dijo, los que tienen miedo que se busquen otro laburo. Solá le contestó diciendo, no me puedo buscar otro laburo porque estoy muy ocupado. Porque estoy muy ocupado, exactamente. Pero Felipe Solá también ha apuntado. A ver, Facu, acá lo que estamos viendo es, por supuesto, las resillas internas de todo gabinete, pero sí la cena que se va a dar ahora en un ratito, como un apoyo muy explícito del presidente en un momento de mucha crisis, en un momento de pandemia y en un momento donde hay sectores internos, que esto pasa y tiene mucho que ver con la lógica del Frente de Todos, que es una lógica de coalición. Lo mismo pasaba en el gobierno anterior. Cuando hay coaliciones, las internas se ven más fácil que un sector, te diría, del kirchnerismo más duro, pide por cabezas de algunos ministerios y lo que llaman funcionarios que creen ellos que no funcionan. Hoy hubo un esfuerzo, Ezequiel, muy importante de todas las fuentes que uno consulta, cercanas al presidente, en insistir que se trata de una cena de camaradería de fin de año. Quien convocó fue el presidente. El propio presidente los invitó. Sí, pero cuando yo pregunté los motivos de la cena, hablan de una cena de camaradería, que políticamente es una palabra... no hubo otra cena de camaradería durante todo este tiempo, desde que el presidente es presidente y desde marzo que empezó la pandemia, no hubo algo así. Estarán, como decía recién Pablo del móvil, monitoreando la llegada del vuelo para también tener medido de qué manera va a impactar, porque mañana a las 10 de la mañana el gobierno va a poder oxigenarse un poco planteando que llegaron las vacunas. Después se seguirá discutiendo si la vacuna está aprobada o no por la regulación europea, si son pocas, cómo se van a hacer cómo se va a hacer para cumplimentar el contrato que hace referencia a 10 millones de vacunas, porque ayer el propio Pablo Seriani aquí en 4D nos decía, cada avión puede cargar 800.000 vacunas, con lo cual son muchos los vuelos que hay que hacer para ir a buscar. Bueno, en enero, Facu, entre enero y febrero, hoy, todas las vacunas. Lo que ayer le preguntábamos a Seriani sobre que en enero ya está preparado los primeros días de enero el segundo vuelo y que durante enero y parte de febrero va a haber vuelos por lo menos a Rusia, y si el gobierno logra avanzar en otros acuerdos, seguramente, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, va a poder también haber vuelos en el mismo sentido. Ahora, volviendo a la cuestión política, Facu, a ver, no es una despedida de año común. ¿Vos tenés recuerdos de un presidente que despida todo su gabinete así? Esto se da en un contexto muy particular y en este contexto de internas. De hecho, el presidente repite... Es más, te digo, Ezequiel, algo que me dijeron son 10 y 10. Según la información que tenemos, ni siquiera empezaron a cenar. No, todavía no empezaron a cenar. Porque el presidente llegó... Hace un rato. Una hora aproximadamente. Pero es factible que nos agarren vivo alguna foto. Es muy probable. Porque es factible que se empiecen a difundir algunas de las fotos. Van a estar en el Quincho de Olivos. El Quincho es muy, muy grande. Pensé que ahí se juntan todos los gobernadores, por ejemplo. O sea, entran 30, 40 personas tranquilamente. Al lado están los cocineros, las personas que les llevan y los mozos que están en Olivos, que viven en Olivos y trabajan ¿Le contaron el menú, Spielman? No me contaron el menú. No haga esas preguntas, que son las preguntas bueno, estaba que la hablando gente... de política, usted me salta con el menú, no sé. Mirá. A ver, ¿tiene el menú? Sí, voy a hacer un pequeño sondeo, pero... Se habló de asado hoy, pero no sé si al final... Casi estaría convencido que se trata de un asado. Es un asado. Yo tenía entendido que era un asado, pero usted lo tiene chequeado. Déjame pasar por Pablo Ponzone, ¿sí? A ver si efectivamente vio entrar alguno de los ministros o ya estaban desde temprano. Pablo, estás en vivo, dale. Facundo, los ministros ingresaron hasta hace 15 minutos. El último en llegar fue el ministro de Agricultura, Miguel Solá, que llegó con colaboradores y ya está dispuesto la cena entre el presidente y sus ministros. Hablaban ustedes recién de la celebración, del control, del monitoreo de la vacuna que está ya viniendo para la Argentina. Esto es una gran noticia para la Argentina, más allá, recordemos, de las idas y vueltas en cuanto a las cantidades. Por lo menos es el primer paso para poder empezar a vacunar a las fuerzas de seguridad y al personal médico. Sí. Ya todos los ministros han ingresado. Como te decía, en un auto negro llegó el ministro Felipe Solá
y está todo ya preparado, por supuesto, para el comienzo de lo que sería un asado, como bien dicen ustedes, en el quincho de la Quinta de Olivos. Bueno, Pablo, nos quedamos ahí en vivo a ver si vemos algún tipo de movimiento. Calculamos que habrá alguna foto que va a ser una foto simbólica y política, posiblemente antes de las 11 de la noche. Dijimos que desde Olivos se está monitoreando también la llegada del vuelo que partió ya desde Moscú, que trae las primeras dosis de la vacuna, pero es factible que se empiece a hablar en las próximas horas de algo que ahora les vamos a anticipar, que les vamos a contar, que hoy maneja algo de información Gustavo Segré. Dame la información de último momento y me voy a Brasil rápidamente, dale. La información es urgente, tiene que ver con vacunas y más negociaciones que el gobierno argentino va a llevar adelante. Este es un funcionario brasilero llamado Dimas Comas, que efectivamente está anunciando algo que ahora Gustavo lo va a explicar, pero tiene que ver con que la Argentina iniciaría alguna gestión para comprarle a Brasil vacunas que a su vez vienen de China. Ahora lo va a explicar bien Gustavo. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo. Sí, exactamente. El señor se llama Dimas Covas, es el director presidente del Instituto Butantan. Sí. Es un instituto que fabrica en San Pablo con licencia china las vacunas denominadas CoronaVac, que son las vacunas de Sinovac. Estas vacunas, según el señor Dimas Covas, están siendo negociadas con varios países de América del Sur y el contrato más avanzado sería firmado en las próximas horas o a más tardar la próxima semana con el gobierno argentino. No hay determinada la cantidad todavía, pero lo que no es una buena noticia es el plazo. Se podría llegar a entregar recién a partir del mes de mayo, porque la prioridad claramente está en la población de Brasil. Ahora, un dato importante que tiene que ver con esta vacuna, llegan los reactores de esta vacuna para la fabricación nacional y dosis de vacunas hasta el día viernes, 5,5 millones de dosis de vacunas sobre los 5 millones que ya se encuentran en San Pablo. Todas estas vacunas vienen en un único vuelo, 5.500.000 dosis contra los 600.000 o 800.000 que mencionaba Ezequiel recién. Y vienen en un vuelo carguero que tiene una posibilidad, que lo hablábamos el otro día. Ayer lo mencionabas. Sí. Del Envirotainer. Y son vacunas que vienen en un único vuelo con un costo mucho más barato que el vuelo de aerolíneas. Y me permito compartir con vos una cuenta fácil que hice el día de hoy, donde Argentina tiene 45 millones de habitantes. Se necesitan 2 dosis, 90 millones de dosis. Repitiendo el mismo vuelo que está llegando de Rusia, que carga 300.000 dosis, estamos hablando de 300 vuelos para cubrir esa cantidad. A $527.000 el vuelo, estamos hablando de 158 millones de dólares. Es carísimo. Carísimo. No tiene sentido. O sea, la recomendación de ese vuelo de la vida, los barbijos de la Operación Moscú, ya pasó. No gasten más plata porque sale mucho más barato traer con un avión acondicionado para eso, y el Airbus 330 de aerolíneas no está acondicionado para eso, y es mucho más económico para el país. Gustavo, te quiero compartir algunos datos. Hoy hablé con un querido amigo que vive ahí cerca tuyo, que es el doctor Mora Clara, que seguramente nos está viendo porque muchas veces sintoniza América. Me contaba lo siguiente, que el costo de la vacuna de CoronaVac, de Sinovac, que es del Instituto Butantan, sería de $10. ¿Vos tenés la misma información? Mira, no está esa información, pero es posible que sea. Ahora, una observación. Todas las vacunas que están en el plan de vacunación brasileña, que son 300 millones de dosis de diferentes vacunas, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca y Janssen, estarán comprendidas en forma gratuita, no obligatoria, voluntaria, para todas aquellas personas que se la quieran dar. ¿A quién le cobran la vacuna? Aquel que no quiera esperar a que le llegue su turno dentro del plan de vacunación. El ejemplo, yo no estoy en la prioridad. Si yo quiero vacunarme y existiera la posibilidad de la vacuna en la red privada, la tendría que pagar. Y en ese caso, si fuera $10, estamos hablando de 551 reales, es una vacuna barata, por ejemplo, comparada con la de neumonía en el sector privado. Mira, a ver, me decían algo así, como que ya se tienen cerca de 2 millones de dosis y para el 15 de enero habría 9 millones de dosis más. Exactamente, son en total hasta el fin de año 10.800.000 dosis. Pero me dicen que hay un sector de la política de Brasil, obviamente lo vas a constatar. Me hablan de un pastor evangélico que ha sido durísimo, que ha dicho que si uno se daba esta vacuna
podía contraer cáncer, que le podía agarrar HIV. VIH. Hoy me lo contaban, no lo podía creer. Esto se da, digo, ¿el establishment político de Brasil no está confiando en esta vacuna? No, siempre hay algún payaso que necesita un poco de popularidad, al margen, en este caso, lamentablemente vinculado a la religión, y que dice lo que se le ocurre. Hubo uno de los pastores que está procesado, que vendía agua bendita que te curaba del COVID-19. Bueno, hay de todo entonces, ¿no? Digo, pero Gustavo, ¿no prende en la sociedad de brasilera, prenden estos discursos? ¿O no prenden. No prenden. Y te digo más, la autoridad sanitaria aquí es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Si la agencia autoriza, que sería la vacuna es segura. Que sería la ANMAT de Brasil. Exactamente. La única vacuna que todavía no está en proceso es precisamente la rusa. Todas las otras están con fase 3 o ya aprobadas. Por ejemplo, la Pfizer está adelantada en la aprobación porque Suiza aprobó y Brasil tiene un convenio con Suiza de reciprocidad. Entonces, si Suiza aprueba, Brasil aprueba más rápido. Pero la única vacuna que todavía no tiene el protocolo iniciado es la rusa. Sí. Bueno, hoy también estuve viendo algunas cifras. 188.000 muertos tiene Brasil, 7.343.216 casos de contagio. Ya te actualizo más. Mirá, dale, a ver. En este momento son más. Son 46.657 en las últimas 24 horas. Total, 7.366.677. Bueno, tremendo. 677. Y la cantidad de fallecidos superó los 189.000. Hoy me decía el doctor Mora Clara que efectivamente hay un promedio de 776 muertos. Sí, exactamente. Igual en los últimos 7 días. Sí, está por debajo del pico. La letalidad sigue bajando. Si te parece, y en la producción lo autoriza, tenemos un cuadrito muy rápido de comparación donde se observan los números actualizados al día de hoy, que justifica un poco la bronca de Brasil por el cierre de la frontera de Argentina, Facundo. Porque, ahora, amplíame eso, Gustavo, por favor. Y lo podemos complementar con el cuadro, así que la producción lo pueda colocar. Dale, ahí lo están subiendo. ¿Pero por qué hay bronca por el cierre de fronteras? Porque los números no justifican ese cierre de frontera. Cuando uno analiza la cantidad de contagios de Argentina y de Brasil por millón de habitantes, la cantidad de fallecidos de Argentina y Brasil por millón de habitantes, la letalidad te muestra que en Brasil, que no hay necesidad de PCR, que no hay necesidad de cuarentena, que no hay ninguna restricción a la circulación ni nunca lo hubo, los números son iguales o mejores que en la República Argentina. Entonces no se entiende por qué científicamente Argentina cierra la frontera al turismo de Brasil cuando no se justifica por el número científico. Vos fíjate, hasta que lo coloquen te lo cuento. 34.452 contagios por millón de habitantes de Argentina. Ahí lo vas a ver al aire, Gustavo. Ahí lo tenemos. Argentina tenés contagios por millón, 34.452, complementé con Reino Unido y con Uruguay. Brasil 34.540. La cantidad de fallecidos, Argentina tiene más fallecidos por millón de habitantes que Brasil, 9.31 contra 8.87. Sí. Y la letalidad, Argentina también es más alta, 2.72 contra 2.56. Si vos analizás Uruguay, se justifica porque Uruguay no quiere turistas, porque los números de ellos son mucho menores que los de Argentina y Brasil, y proporcionalmente la cantidad de contagios en Uruguay está creciendo por arriba del 3% todos los días. Argentina y Brasil está creciendo en el 0.5, 0.4, con lo cual no hay una justificativa científica para poner el PCR con 7 días además de cuarentena. Cuarentena que sabemos nadie va a poder controlar. Y cuando hoy lo hablaba con unos amigos de Brasil que pretendían ir a Argentina, yo les mostraba el video de la salada, por ejemplo, sin ningún protocolo, o el video de la pelea de hoy en Flores entre los vendedores ambulantes y los comerciantes, que tampoco había protocolo. Pero son cosas de la política, seguro. La norma está para ser cumplida. Gustavo, gracias, nos reencontramos mañana. Felicidades. Chau, chau, gracias. Hasta luego. Y de Brasil rápidamente, de San Pablo a Londres, con Cristian Martín. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Acá estamos en la madrugada de Londres. La postal realmente es complicada. Parece que volvemos allá a marzo. Una Londres desierta. Es Tower Bridge, una de las postales más tradicionales de Londres, el puente levadizo. La mayoría del Reino Unido vuelve a una cuarentena indefinida. La gente no va a poder pasar la Navidad con su familia, en su mayoría. Y suben los casos, casi 40.000 casos, récord, pero también
hay muchos testeos, casi 800 muertos, las cifras son complicadas aquí y en Alemania, y esta nueva cepa que el grupo de científicos SAGE, el grupo de científicos de élite que aconseja al gobierno británico que descubre esta nueva mutación del virus, otra más, en unos pocos días, de origen sudafricano, 2 personas que han venido en Sudáfrica y que la han propagado. Parece que la cepa, la mutación de hace unos días y esta nueva ya está propagada por todo el Reino Unido. Suben los casos, pero no así la mortalidad, y las internaciones al mismo ritmo suben, pero no se multiplica por 7 o por 8 como se ha multiplicado esta nueva cepa y esta nueva cepa sudafricana. Se ha cancelado todo tipo de contacto con Sudáfrica. Hay una gran comunidad sudafricana acá, hay una gran comunidad de británicos en Sudáfrica, y todo sudafricano o gente que haya venido de Sudáfrica tiene que hacer cuarentena de las más estrictas porque es muy contagiosa como la mutación anterior y es muy tramposa. No sería, y las vacunas serían efectivas, dicen también, tanto de Oxford como de Pfizer y como de Moderna, pero se está haciendo unos estudios exhaustivos en un lugar que se llama Portdown, es un laboratorio secreto, especie de área 51, como es en Estados Unidos. Acá se llama Portdown, donde tienen secretos importantes y se manejan con mucha discreción en el condado de Wiltshire, y realmente hay preocupación. Así ahora, todo, Cristian, se sigue cuando a cabo, empezó esta semana, la negociación, cuando empezó esta semana, que recién se empezaba a conocer esta idea o esta noticia que alarma al mundo de una nueva cepa, conversábamos, hoy ya es miércoles, ¿sí? El lunes nos contábamos, empezabas vos a contar lo que se estaba viviendo en Reino Unido, y no estaba claro de dónde había venido. Quiere decir que en 48, 72 horas pudieron determinar que la nueva cepa provino de Sudáfrica. Bueno, esta nueva cepa es otra mutación nueva, Facu. Es otra distinta, otra distinta a la del lunes. Exactamente. Bueno, eso es lo que inquieta, ¿no? Me parece. Lamentablemente, sí. Es una mutación menor, pero es otra mutación diferente. Otra más y de las tantas. La primera parece que se originó en Dinamarca, pero ya es como irrelevante. Está propagada por todos lados y se apunta a bajarla como se pueda. Peligra la vuelta de las clases en enero y el Reino Unido entra en restricciones de las más estrictas. Se puede ir a trabajar, si el que no tiene otra alternativa, la policía recomienda, no persigue, y se puede hacer las cosas básicas, pero cierra todo lo no esencial en una semana catastrófica para los negocios que venían de abrir de cara a la Navidad. Una Navidad diferente va a ser definitivamente. Mientras tanto, ya se vacunaron 600.000 personas con la vacuna de Pfizer. Se esperan 4 millones de dosis más que se las va a aplicar en las próximas semanas. Se espera que se incremente todavía los testeos. Se están haciendo 500.000 test por día. El Reino Unido es el país que más testea, y entre el 27 y el 29 se espera la aprobación de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Cristian, ¿cómo toma la sociedad estos 3, 4 títulos que acabas de dar, que son tremendos? Peligra la vuelta a la clase, una Navidad con poco contacto, mucha preocupación también por la economía, porque ni bien se instala la segunda ola, también viene la segunda ola de la pandemia económica, que es un montón de gente tratando de salir adelante y de vuelta ir casilleros para atrás, ¿no? Vos fíjate cómo en realidad las nuevas restricciones de cuarentena entran a regir el 26 a la noche. ¿Por qué? Porque el 25 y el 26 son los días que más se festeja. Acá el 25 es el día en familia, el 24 a la noche en los países protestantes no se festeja tanto, es el 25 al mediodía, y el 26 es un día de compras, el Boxing Day acá se llama. En la Edad Media Boxing es poner en cajas. La gente pudiente le daba, la servían el 25, el 26 le daba libre al personal y las sobras las ponían en cajas que se las llevaban a sus familias. Y se hacía, eso derivó en lo que es el Boxing Day. Hay fútbol normalmente, no va a haber público, pero estas medidas entran a regir a partir del 26 a la noche. Las medidas más estrictas, ya había muchas medidas que no permitían a las familias verse. Se ha dividido el país en 4 niveles y la mayoría está en nivel 4, de las más estrictas. Claro. Cristian, un abrazo grande. Nos reencontramos en las próximas horas, seguramente. Gracias. Fuerte la imagen de Cristian, ¿eh? Abrazo, ya cerrando el año con esta postal de fondo, en un lugar sin duda emblemático, céntrico, muy tradicional de Londres. Y lo noto preocupado, Cristian, ¿eh? Ojalá que podamos hablar antes de fin de año con
con un mejor semblante. Cristian, abrazo grande. Abrazo, Facu. Un abrazo grande. Y de Cristian Martin nos vamos rápidamente a tomar contacto con Florencia Cariñano, que es la directora nacional de Migraciones, porque la Argentina ha decidido cerrar las fronteras, lo va a explicar Florencia, para determinados vuelos de determinados países. Florencia, ¿cómo te va? Facundo Pastor, en 4 días. ¿Cómo andás? Hola Facundo, ¿cómo estás? Así Bien. es, como bien vos decís, la próxima decisión administrativa que está sacando el jefe de gabinete, que indica que a partir de las 0 horas del día 25 hasta el 8 de enero se han tomado determinadas decisiones que lo que hacen es tratar de evitar que justamente esta nueva cepa pueda ingresar a la República Argentina y proteger a los argentinos. No queremos alarmar a los argentinos. Primero queremos decirle que todo aquel argentino que quiera salir a vacacionar afuera va a poder seguir haciéndolo y va a poder salir y entrar al país normalmente, como lo venía haciendo estos días, a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ezeiza va a ser el único lugar habilitado para ingreso y egreso de argentinos y residentes argentinos. Pero, espera, Florencia, si yo tengo un pasaje de avión a Brasil, ¿voy a poder tomarme ese vuelo? Sí. Y voy a poder entrar y salir sin problemas. Primero, Brasil está exigiendo PCR. Vas a tener que hacerte un PCR para poder ingresar. Y voy a tener que hacerme un PCR en Brasil para regresar a Argentina. Exacto. Una de las nuevas disposiciones que impuso el Ministerio de Salud, que va a salir en esta DA, que saca el jefe Cafiero, es que vos tengas que presentar un PCR negativo y hacer 7 días de cuarentena. Esta es para toda aquella persona argentino y residente que a partir de las 0 horas del día 25 ingrese a la República Argentina, va a tener que adjuntar en la declaración jurada de Migraciones un PCR negativo y va a tener que hacer 7 días de cuarentena. Pero a ver, Florencia, yo llego a Migraciones, presento prácticamente pasaporte con PCR negativo de la mano. Si no lo tengo, no entrás o no te subís al avión. Eso era cuando viajabas antes. Hemos actualizado y hoy Migraciones se hace online a través de una declaración jurada que tenés que llenarla dentro de las 48 horas antes de subir al avión. Para ese entonces vos tenés que tener un PCR negativo tomado 72 horas antes. Bien. Tenés que adjuntar a la declaración jurada. La aerolínea va a corroborar que vos tenés estas cosas y vas a ingresar a Buenos Aires. A Argentina vas a hacer Migraciones, que va a durar 1 minuto, antes duraba 4 minutos, ahora dura 1 minuto. Y vas a tener que hacer 7 días de cuarentena. Esta es una de las nuevas medidas. ¿Cómo se controla, Florencia, esa cuarentena de 7 días? Nosotros, por orden del ministro Guado de Pedro, hemos generado un tablero COVID que le llega a las provincias en el mismo momento en que la persona está haciendo migraciones. La provincia a la cual esa persona va recibe la información y recibe el domicilio donde va a realizar la cuarentena junto a todos sus datos. Bien. Son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las que tienen que corroborar el efectivo cumplimiento de la cuarentena. Bien, ahora, Florencia, ¿cuánta gente está entrando por día a la Argentina? Más o menos. Hay movimiento, hay unos 20 vuelos diarios a la Argentina de entrada y unos 20 vuelos de salida. Lo que pasa que esta nueva decisión administrativa que estamos sacando... Espera, Florencia, y en tiempos, digamos, prepandémicos, ¿qué cantidad de vuelos recibía el país? No, había 50 vuelos por hora. ¿50 vuelos por hora? En una hora pico donde venían todos los Yo vuelos. te lo pregunto, Florencia, más o menos lo sabía la información, pero te la pregunto para que tomemos dimensión, porque no hay ninguna actividad que uno no ponga el ojo en el contexto de esta pandemia y se dé cuenta cómo se desmoronó el mundo, cómo de alguna manera se ve afectado absolutamente todo. Escucharon ustedes, ¿no? 50 vuelos por hora contra 20 vuelos por día de entrada y de salida. Digo, y ahí queda claro, digamos, deja las claras cómo la pandemia afectó toda la economía del mundo. Y actividad por actividad, donde vos pongas el ojo, te vas a dar cuenta que quedó patas para arriba por esta pandemia. En realidad estábamos empezando a aumentar los vuelos porque acordate que había una prueba piloto que permitía que extranjeros de países limítrofes puedan venir a hacer turismo a la Argentina. Esto hizo que se aumenten muchas frecuencias con todos los países limítrofes. Esta prueba piloto es otra de las decisiones que tomó el presidente Alberto Fernández de dejarla en suspenso. Se suspende eso de extranjeros para hacer turismo a la República Argentina a partir de las 0 horas del día 25. O sea, los argentinos que tomen un vuelo a Madrid, a Miami, a Lima, a Río o a, bueno, Montevideo no, creo que no pueden entrar. Pero a cualquiera de estos países o a estas ciudades que yo te mencioné, argentinos pueden ir y pueden volver. Ahora, si quiere venir un norteamericano, un peruano, un brasilero, ¿no pueden entrar a Argentina?
No, está prohibido, está cerrada las fronteras para todo aquel extranjero que no tenga que venir, ya sea por reunificación familiar. ¿Qué significa esto? Que tenga marido, hijos o hermanos argentinos, que en ese caso tiene que hacer un trámite especial, o que venga a trabajar. Todo aquel que venga a trabajar y que presente la constancia de que viene a hacer un trabajo esencial puede entrar a la Argentina. Si no, los extranjeros no pueden entrar a la República Argentina. ¿Eso rige, Florencia, a partir de hoy? A partir de las 0 horas del día 25, Bien. Los extranjeros ya no podían entrar. Tengamos en cuenta que los únicos que podían entrar eran los de países limítrofes para hacer turismo. A partir de las 0 horas del día 25 tampoco van a poder entrar los extranjeros de países limítrofes. Bien. Y además, como dije, se suspende la prueba piloto y además se cierran los pasos fronterizos terrestres que teníamos abiertos con los países limítrofes. Teníamos abierto Gualeguaychú, teníamos abierto Cristo Redentor y teníamos abierto Paso de los Libres. Estos daban con Brasil, Chile y Uruguay. Se cierran, no pueden salir ni entrar argentinos por ahí, solamente lo van a poder hacer a través de Ezeiza o vuelos privados a través de San Fernando, o aquellos argentinos que quieran regresar de Uruguay van a poder hacerlo a través de buquebús, pero no van a poder ir a Uruguay porque está cerrado para los argentinos. Claro, yo hoy miraba, por ejemplo, que llegó Messi a la Argentina, seguramente estarás al tanto, aparte se difundió en todos lados, en avión privado. Messi va a poder retornar, lógicamente, a Barcelona sin problema, porque Sí, no hay problema para retornar ni para argentinos. El problema son los extranjeros. Dejemos tranquilos a los argentinos. Todo argentino que tenga planificado unas vacaciones afuera, que tenga que ir a trabajar afuera, visitar familiares, va a poder salir y va a poder entrar a la Argentina normalmente a través de Ezeiza. Esta es la diferencia. Solo Ezeiza. Antes había pasos fronterizos abiertos que los argentinos podían en auto cruzar a Chile, podían cruzar a Uruguay o podían cruzar a Brasil. No lo pueden hacer más. A partir de esta decisión administrativa se cierran. Y también otra de las cosas importantes que se ha tomado la decisión hoy se han limitado vuelos, o sea, vuelos a los países donde se ha detectado que está la nueva cepa, que son Gran Bretaña, Australia, Italia y Holanda. No va a haber frecuencias aéreas hacia esos países. Italia, Dinamarca, Países Bajos y Australia se suspenden los vuelos. Y Holanda, sí. Y Holanda. Sí. No hay vuelos directamente. ¿Hasta cuándo, Florencia? Hasta el 8 de enero. Esta decisión se tomó hasta el 8 de enero. El 8 de enero seguramente los ministros, junto con el presidente y el comité de expertos, analizarán el tema de la nueva cepa, si ya está en los países limítrofes, si ya está en otros países, si hemos logrado descender nosotros los números, cómo están los países limítrofes. Digo, hay un montón de cuestiones que se analizan cuando se decide este tipo de medidas. La verdad es que el presidente estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en Europa, por lo que vemos que está pasando en Europa, por lo que está pasando en algunos países limítrofes. Brasil tiene muy malos índices y lo que ha hecho es otra vez decidir a favor de los argentinos y muchas veces a lo mejor en contra de nuestra economía, porque la verdad que el turismo nos estaba ayudando, pero ha vuelto a elegir el presidente la salud de los argentinos por sobre todas las cosas. Florencia, lo que no me queda claro es, vos limitás la llegada de un extranjero, pero viene un argentino que se trae la nueva cepa y es lo mismo. No, bueno, pero hoy venía un argentino y entraba y hacía cuarentena. Hoy el argentino tiene que entrar con PCR. Y otra cuestión que te quiero contar es que aquellos argentinos que no puedan hacerse un PCR en el país de origen, porque hay algunos lugares como Canadá, por ejemplo, que la salud pública, si vos no tenés síntomas, no te lo hacen. Entonces, aquellos argentinos que no puedan hacérselo allá, el sábado a más tardar va a estar funcionando en Ezeiza un laboratorio que los argentinos al llegar van a poder hacerse el PCR en Argentina y además los 7 días de cuarentena. Florencia, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vos, hasta luego. Yo me quedo medio sorprendido, seguramente a ustedes les pasará lo mismo, porque llevamos ¿cuántos meses, Ezequiel? ¿10 meses? Sí, desde marzo, Facu. Desde el 19 de marzo, que estamos con restricciones. Dimos toda una vuelta gigante con restricciones, con mucho esfuerzo, con mucho dolor, con mucha cantidad de muertos, con mucha cantidad de gente infectada, muchos recuperados también. Y de repente, cuando está cerrando el año, volvemos a hablar de cierre de frontera. Que todos sabemos que es el preámbulo o el prólogo, seguramente de nuevas restricciones. Es claro que el mundo no le está encontrando la vuelta a esto. Esto ya excede a la Argentina, a la política que pueda aplicar Brasil, Estados Unidos. Claro, uno ve las cifras de Brasil y se encuentra con cifras tremendas, 188.285 muertos.
7.340.000 o 60.000 contagiados, pero el mundo no le está encontrando la vuelta. Vamos a tomar contacto con Enrique Zuleta Pucero. Enrique, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Encantado, Facundo, buenas noches. Bueno, es impresionante que ya en el cierre del año, en la víspera de la Navidad, tengamos que hablar de cierre de frontera. Digo, pienso, no hay gestión política, no hay gobierno, Enrique, vos que sos un analista político, sí, que resista esto. Bueno, pero es imprescindible que ahora hagamos lo que no hicimos al principio, que es que miremos lo que pasa en el mundo. Si vos mirás, yo pasé toda la tarde mirando la situación en la mayor parte de los países, los que son parecidos a nosotros, sí, y los que no son parecidos, los que lideran, ¿no? En todos está ocurriendo esto. Hay un conflicto abierto entre la desesperación de la gente, el pavor de los gobiernos, la angurria de los laboratorios, el juego de los lobbies. Ese cóctel es un cóctel explosivo, está lo mejor y lo peor. La ciencia rompiendo todos los récords, produciendo resultados. El saber especializado que estaría en los ANMAT y en los institutos que tienen que autorizar en la retaguardia. Los gobiernos están asumiendo esas funciones. Es un gran desorden. No hay reglas, no hay normas y lo peor es que no hay árbitros tampoco. Entonces a mí me parece que la única solución que tenemos es hacer lo que no hicimos al principio, que es mirar lo que pasa en el mundo. Enrique, yo pienso exactamente igual que vos. Te están contando el mundo. Recién hablábamos con Brasil, hablábamos con Reino Unido. Hablás con quien hables en España, en Italia. El mundo te está contando antes la película que posiblemente empecemos a ver en un par de meses. Ahora, acto seguido... Vez más estamos mirándonos el ombligo. Claro, acto seguido vos tenés imágenes de compras navideñas que hoy fueron un descontrol realmente preocupante. No, pero absoluto, y hay que ver, yo estoy en este momento en Quequén, que es en la costa, hay que ver lo que son las playas, por Dios. No, esto no tiene ninguna manera de salir bien. Si no hay realmente un proceso de toma de conciencia que tiene que ocurrir algo muy profundo, y eso si no ocurre de arriba hacia abajo, es decir, si no son los líderes, sí, si no son los que tienen que darle ejemplo, si no son los que realmente van a tomar las decisiones, no va a venir de abajo hacia arriba, por una especie de toma de conciencia espontánea. Hay un problema grave y este problema es de la humanidad, tenemos mucho que aprender. Ahora viene, por ejemplo, la vacuna. La vacuna va a ser, yo creo que si el gobierno insiste en hacerse cargo de este proceso, vamos a tener un fracaso enorme. Este proceso lo tienen que manejar los gobernadores que saben gestionar emergencias y lo tienen que hacer el sector privado. Yo recuerdo hace algunos años, trabajando en Venezuela para el Banco Mundial, tuvimos una emergencia de este tipo porque había que trasladar en frío extremo un producto dietario muy complicado que tenía que estar absolutamente en un frío imposible. El gobierno empezó a tantear, a buscar. Nosotros le recomendamos que juntara a las empresas de la cerveza, la Polar, que se llama en Venezuela. Claro. Y esos que estaban acostumbrados a llevar una lata helada, ¿no es cierto?, al último lugar del Amazonas, el lugar más pobre, esa gente se hizo cargo de la distribución. En la Argentina hay buena lógica. Vos decís que el gobierno cometería un error si quiere el gobierno tener cierta, digamos, si se quiere, egoísmo político de decir, voy a manejar todo yo. Pero además ya lo podemos imaginar. Va a haber, ahí saldrá el gen montonero, que es llamar a las Fuerzas Armadas, operativo Dorrego, las Fuerzas Armadas distribuyendo las vacunas. Eso es una catástrofe. Ni las Fuerzas Armadas tienen la menor idea, ni los gobiernos nacionales tampoco. La mayor parte de esa gente no tiene ninguna experiencia. Los gobernadores sí, y los intendentes también. Una gran cantidad de gobernadores, yo diría más de la mitad, tienen mucha experiencia, manejan logística, tienen excelentes relaciones con el sector privado y pueden articular. La descentralización en este momento es fundamental. Y te lo digo por experiencia profesional. El sector privado en los temas de logística, claro, sobre todo en la Argentina, está años luz por encima del sector público. Enrique, ¿me esperás un minutito? Me voy a dar un lujo. Lo tengo a Enrique Zuleta Pucero, lo voy a saludar a Rosendo Fraga. Rosendo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Qué alegría verlo a Rosendo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Rosendo. Gracias, Facundo. Rosendo, pensábamos recién con Enrique, ¿cómo va a salir esto? Enrique decía, esto, así como están dadas las cosas, no parece que va a salir muy bien. El gobierno está teniendo cierto, si se quiere, intento de centralizar todo en la figura del presidente
y tratando obviamente de manejar todo. ¿Qué mirada tiene, Rosendo? A ver, creo que eso pasa hoy con todos los gobiernos del mundo. Algunos más ordenados, otros menos ordenados. Pero yo diría, la gran tarea de un gobierno es articular el sector público y el sector privado, como decíamos recién, ¿no es cierto? Ahora, yo en esto voy a poner un matiz con lo que decía Enrique. ¿Quién dirige el operativo en Estados Unidos de distribución de las vacunas en 50 estados? Un general del ejército en actividad que se llama Gustav Perna. Es decir, ¿por qué el gobierno norteamericano lo pone en manos de la Fuerza Armada en la distribución logística de la vacuna? Porque es la única estructura nacional. Claro. O la estructura que tiene el Estado nacional para hacer esta distribución. Para mí es un problema logístico, acá como en Estados Unidos. O sea que usted apuesta a esta idea de territorialidad que maneja, porque ahí me quedo con algo de lo que decía Rosendo, el ejército pudiendo llegar a distintos lugares, pero Enríquez hablaba de la capacidad territorial que tienen gobernadores e intendentes. Y las empresas privadas, la Quilmes solamente puede más que el ejército argentino, es más nacional, cubre más territorio, maneja mejor el frío, distribuye, cobra, no fracasa, funciona, es rentable. Las organizaciones privadas están mucho mejor preparadas para la logística micro del delivery de este tipo de productos. Enrique, Rosendo. Perdón, Estados Unidos, si hay país capitalista, es Estados Unidos, lo está haciendo el Estado. Hasta la única vacuna está coordinada por la Fuerza Armada, porque es la estructura estatal nacional que tiene. Ahora, hoy en el interior, los gobernadores, ¿con quién están trabajando? Bueno, la guarnición militar trabaja con los gobernadores también. Por eso, para mí la función del sector privado es articular. El Estado tiene que articular nación, provincia, municipio, Fuerza Armada, sector privado. Y sí, no tratar de eso, sacar rédito político. Claro. Porque eso sí me parece que es negativo. Ahí creo que coinciden. Si el gobierno intenta sacar rédito político de esto, puede cometer un error incluso de cálculo político, Enrique. Bueno, porque ya lo vimos. Este periodo que pasó fue un proceso que no tiene nada de enseñanza, solamente enseña las cosas que no deben hacerse. Y una cosa que no debe hacerse es convertir esto en una especie de tema a capitalizar políticamente. En este momento la Argentina está preparada realmente para protagonizar este esfuerzo que viene ahora, porque además no es solo la vacuna, vamos a vacunar en el medio de un proceso de agravamiento notable de la pandemia. Es imposible que no ocurra aquí lo que está ocurriendo en todo el mundo. Claro. ¿Por qué no va a ocurrir? Claro. Mientras todo esto pasa, en Olivos, estarán al tanto, se está llevando adelante una cena. ¿Esta es la manera en la que el presidente intenta, Rosendo, construir poder? ¿Es un mensaje hacia adentro de su equipo? ¿Es un mensaje hacia la vicepresidenta que intentó marcarle, si se quiere, la cancha con algunos ministros? Para mí, creo que es una señal a su equipo. Su equipo, después de lo que dijo la vicepresidenta, lógicamente golpeado, desmoralizado. Pero yo no magnificaría, es un gesto. De ahí a construir poder, me parece que es una cosa diferente. Enrique. Es un gobierno a la defensiva, ha tenido que encajar golpes muy duros, ha terminado bien el año. La verdad que es la primera vez en 37 años que no estamos esperando ni un estallido social ni un estallido hiperinflacionario. Y estamos realmente en una situación muy distinta a la de todos los fines de año. En eso el gobierno ha sacado fuerza de flaqueza, Sí. ha podido sobrevivir, pero es una posición muy defensiva. Frente al interior, digamos, del partido, donde en el peronismo hay muchas críticas, no solo del lado del kirchnerismo, sino también del gobierno. Y me parece que esto el gobierno lo está tratando de encajar como puede. Creo que lo va a hacer bien, porque no hay en el entorno, no hay en el contexto, no hay una presión política que vaya a desarticular al gobierno, pero ciertamente es un gobierno a la defensiva. Sí. Ha perdido mucho de su capacidad de fijar agenda, de elegir los adversarios, de elegir los tiempos, y esto para un gobierno de estas características tan personalizado es complicado. Bien. Rosendo, ahí usted coincide con la mirada de Enrique, que el gobierno sorteó de alguna manera el fin de año, que era un fantasma. Hasta hace un mes
estábamos hablando del fantasma como todos los diciembres desde hace por lo menos 20 años para atrás, ¿no? Y también los eneros, si nos ponemos a pensar en economía. 1 de cada 3 eneros ha sido de crisis económica. 1 de cada 3 eneros. Entonces coincido con Enrique que la situación social muestra estar bajo contención. Pero la economía me parece que es un área complicada y que la economía no se toma veraneo. No se toma veraneo, está muy bien. Enrique, le agradecemos muchísimo a usted, le agradecemos por supuesto también a Rosendo este encuentro de análisis para poder pensar un poquitito cómo cierra el año la Argentina. Por último, le pregunto a los dos si después de un año ya de gestión de Alberto Fernández, vale el agregado, en el contexto de la pandemia, lo pueden definir Alberto Fernández como líder. ¿Qué tipo de liderazgo tiene, Enrique, Alberto Fernández? Es un liderazgo situacional. Es decir, ocupó en una situación un espacio importante, que fue la situación electoral, ha ocupado otro lugar distinto en otra situación que ha sido la del gobierno. Los liderazgos situacionales son liderazgos que tienen tiempos, que están muy vinculados a la situación, a la coyuntura. Dependen demasiado, es un liderazgo relacional, no es un liderazgo del estilo fundacional que estamos acostumbrados a ver, o de los liderazgos transformadores, o de los liderazgos de alguna manera confrontativos. Es un liderazgo situacional. Ha habido muchos presidentes de estas características en América Latina, y la verdad que el papel lo está cumpliendo bien, hasta el momento en que la situación no cambia abruptamente. Bien. Puede cambiar por todas las consideraciones que hemos estado haciendo. Rosendo, ¿qué tipo de líder es el presidente? Yo diría lo mismo que Enrique de otra manera. El presidente árbitro. Es decir, yo creo que Fernández es consciente que no hay condiciones históricas para un liderazgo fuerte, tradicional, como el de Roca, Irigoyen o Perón. Un presidente árbitro que tiene que arbitrar dentro de una coalición compleja, ¿no es cierto? Y que a su vez tiene que arbitrar entre el oficialismo y la oposición, más los sectores sociales y económicos. Yo pondría el estilo de liderazgo el árbitro. Bien. Rosendo, un abrazo grande. Enrique, lo mismo. Nos encantó tenerlos. Gracias, Rosendo. Gracias por estar. A los dos, felicidades. Seguramente en los próximos días vamos a volver a contactarnos. Gracias. Felicidades para todos, para Rosendo, Facundo y a todos los que nos están viendo. Bueno, gracias, Enrique. Chau, Rosendo. Un gusto tenerlo, haberlo recuperado. Un abrazo grande. Chau, chau. Rosendo Fraga, Enrique Zuleta Pucero y Spillman. ¿Con la ciudad en alerta? Así es, Facundo, porque los últimos números que llegaron a la ciudad, Facu, te diría, en la última semana empezaron a poner una alerta amarilla, digamos, en la capital federal. Fíjate estos números que te voy a mostrar. El R0 es el índice que indica si los contagios están en alza o en baja. Arriba de 1 te está marcando que una persona contagiada puede contagiar a más de una persona. Si es menos de 1, está en franco descenso. Hasta noviembre, Facu, ese índice estuvo por debajo de 1. Hoy está en 1,05, es decir, con una tendencia al alza. Segundo dato clave, hoy lo dijo Fernán Quirós en conferencia de prensa, el ministro de Salud de Larreta. Pasamos de un promedio en la Ciudad de Buenos Aires, de un promedio de 320 casos a 420 casos. Bueno, estaba mirando esto que marcás. Ayer, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires tuvo 690. Y hoy tuvo 710. 710. Que había tenido el lunes 720. Es decir, se está estabilizando muy por encima de lo que las autoridades porteñas prefieren esos 300 casos que había, ¿no? Esos 300 casos que había. Fue el piso, se está viendo ya que es el piso. En el gobierno porteño creen, Facu, igual, que después de las fiestas podría desacelerarse y que este no sea el comienzo de una segunda ola. Y con un dato adicional, que es que las terapias intensivas todavía están en un 24%, es decir, todavía estamos muy lejos del colapso sanitario, pero sí la tendencia, que eso es lo que observan los epidemiólogos que trabajan en el gobierno porteño. Facu, ¿cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde está yendo? Bueno, ahora estamos yendo hacia un crecimiento, cree que puede ser estacional, entre comillas, puede ser por algunas semanas. Si después de la fiesta en enero esto se sostiene, Facu, vamos a un escenario mucho más complicado y no hay que descartar que en febrero, por ejemplo, se empiecen a pensar justo con el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires en algunas restricciones nuevamente. Mirá esto, y ahora retomo el tema de las restricciones. Mirá esto, Ezequiel, que muestra un poco lo que vos marcabas recién. ¿Sí? Van a ver ustedes la evolución en Cava, la evolución resto del país,
cómo las curvas van bajando, se van encontrando en un punto, van a ver ustedes, le doy play a esto, se van encontrando, estamos hablando que esto empieza el 18 de julio, empieza justamente a mesetarse acá y de repente se vuelve a agrandar día por día, ya estamos en noviembre, ya superamos octubre y lo que muestra claramente, lo que ven en amarillo es resto del país, lo que ven en el color más oscuro es Cava, es la zona metropolitana. Fíjate lo que está pasando ahora, ¿no? Se ve claramente la evolución. Claro, la suba en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora lo estamos tomando desde julio. Esto es, vos fijate, cuando se distiende, empieza el dispo en la ciudad de Buenos Aires, en la área metropolitana, y el resto del país queda muy complicado, sobre todo algunas provincias como Salta, como Neuquén, ¿no? Ya que estamos monitoreando, sí, agrégame ese, dale. No, y fíjate que al final, Facu, que es lo que estamos viendo ahora, cómo se achican las brechas, básicamente por el crecimiento en el área metropolitana y una, no diría disminución, pero un amesetamiento en el interior del país. Pero eso es lo que provocó. ¿Hace cuántos días que Santa Fe supera ampliamente la ciudad de Buenos Aires? Muchísimos días. Meses, Facu. Meses ya. ¿Sí? Bueno, y vamos a monitorear, ¿sí? Cómo está el avión, por dónde está el avión que salió, fíjense arriba, la sigla SVO, es Shemerityevo, es el aeropuerto de Moscú, y ya salió, ¿sí? Ya salió de Europa y ya viene... en ruso, Facu. ¿Cómo? ¿En ruso te sale el aeropuerto de Moscú? Sí, pero hablo en castellano. Dígalo en ruso. Shemerityevo. Estamos cerrando el programa, dígalo en ruso. No estamos cerrando, faltan dos minutos. Dígamelo, pero quería escucharlo en ruso para todos los que nos están viendo. ¿Cómo es en ruso? ¿Puede hablar en ruso? Dame la imagen, es insufrible, Spielman. Dame la imagen de... Me va a extrañar, ¿no? ¿Ah, se va? No, le estoy preguntando, me voy a extrañar en las vacaciones. Me está dando un anuncio. En las vacaciones, pues 4 días creo, tengo entendido que seguimos en la semana que viene, pero 1.384.277 los recuperados en la Argentina, le sumaría a Spielman. 277, 278. Sumale a Spielman que... Escúcheme, usted sabe, la semana que viene seguimos juntos. La semana que viene empieza una programación de verano. De verano, pero seguimos juntos. ¿Usted se va de vacaciones? En enero me voy de vacaciones, sí. Esto es como las estrellas. No, o sea, como enero, Tinelli. usted me pregunta, ¿me voy de vacaciones? ¿Se va de vacaciones todo enero? Usted se toma también, ¿no? Nos vemos el lunes. Usted va a tener que hacerse, me parece, PCR. ¿Usted estuvo atento a lo de Cariñano por su situación personal? No. ¿O para informarle a la gente? Era para ¿Por informar su salida al exterior o...? No me señaló. No. Dije el exterior, fue una pregunta. 22:53, nos vamos. Mañana no, mañana es Navidad. Feliz Navidad para todos. El viernes nos reencontramos con un horario especial y la semana que viene comenzamos con una programación de verano, extendiéndonos un poco aquí en 4 días en A24. Feliz Navidad para todos. Chau.